Hola, soy Mario González, CNN México. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Bueno, pues esto es un fragmento de una grabación que se dio a conocer en estas últimas horas, donde se escucha la voz del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, que ha emitido un mensaje hoy a raíz de la difusión de esta llamada, de esta conversación que se divulgó, una conversación privada, donde hay pues esta situación que ha sido muy sancionada en las redes sociales. Hay una crítica importante a Lorenzo Córdoba a raíz de lo que dijo en esta conversación. Y bueno, pues el tema aquí es que ha emitido un pronunciamiento, se ha manifestado públicamente respecto al tema y lo hemos invitado al estudio de CNN para hablar de lo que significa esta grabación, del contenido de esta grabación, de lo que representa un espionaje al presidente del INE en tiempos electorales y todo lo que involucra este asunto, que desde luego no es cualquier cosa. Lorenzo Córdoba, buenas noches y bienvenido. Carmen, encantado de estar contigo. Gracias, Mil. Cuéntame tú, ¿qué pasó? ¿Qué es todo esto? Bueno, a ver, es un acto ilegal, porque en un doble sentido, porque implicó una violación a una comunicación privada que sostuve efectivamente con el secretario ejecutivo del instituto, y que además ilegalmente fue difundida. No solamente hay una violación, digamos, al ámbito, digamos, privado, íntimo de las comunicaciones, que aunque soy servidor público y consecuentemente estoy sujeto a un escrutinio público mayor, como debe de ser en todo contexto democrático, esto no impide o no inhibe que tenga un espacio, digamos, privado, en el que fue el contexto en el cual se dio esta conversación. Déjate interrumpir un segundo, vamos si quieres por partes. Una conversación privada, pero sí hablando de un asunto público, dado que venías de una reunión con indígenas, o sea, la conversación sostenida, desde luego, es una conversación privada, pero la materia prima de la conversación era una reunión tuya con indígenas. Y que puede ser ¿De qué se trataba aquello? Y que puede ser rastreada en la agenda institucional mía, que es una agenda pública, que se derivó en una serie de peticiones, en un documento, en ejercicio del derecho de petición de quienes me visitaron, a quienes recibí, y que recibió también unos días después. Esto ocurrió el 24 de abril, y unos días después, el 28 de abril, se le hizo una entrega, una respuesta formal, respetuosa, como debe ser, a la petición que se formuló. Lo que ocurrió después fue, sí, efectivamente, una comunicación, y lo digo sin medias tintas, porque creo que en el ámbito privado luego uno se permite ciertas licencias, desafortunada en el lenguaje, poco respetuosa. Por eso mismo hoy lo primero que hice fue, dado que una conversación privada fue hecha pública, a un agravio, déjame decirlo así, privado, corresponde, me parece, dado que se hizo público de manera ilegal esta conversación, pues una disculpa pública, y lo he dicho y lo reitero aquí. Si hay alguien que se sintió agraviado por este modo de comunicarme en el ámbito privado, pues por supuesto ofrezco una disculpa pública en ese sentido. Ahora, esto no tiene nada que ver, como algunos han pretendido sostener, con una discriminación hacia un grupo social, hacia una minoría, ni mucho menos. Tú estás hablando, Lorenzo. Aquí hay una congruencia, Carmen, perdóname, en mi vida académica y en mi vida profesional, también como servidor público, con los respetos de los derechos fundamentales. Sí, en el ámbito, al referirme de algún interlocutor en lo particular, me excedí en el lenguaje o utilicé, digamos, términos desafortunados, que lo son sin duda. Discriminatorios. Pues mira, con uno de los interlocutores sí, y en efecto ahí hay una disculpa pública, pero repito el punto, que es lo más
Digamos que es donde hay que circunscribir el contexto. Se trata de una conversación privada. Hagamos la charla en dos planos, porque efectivamente es una cosa y la otra. Ilegalmente intervenida. Hagamos una cosa. Estamos hablando efectivamente de un contenido de una conversación que coloca al presidente del INE, pues bajo una crítica muy severa por lo que dices ahí. Entonces te propongo que esta primera parte hablemos de ello y hablemos ahora también, en un instante más, sobre el hecho mismo del espionaje. Pero déjame detener aquí. Tú dices, mi dicho sí era discriminatorio con un interlocutor en particular. Desde luego la interpretación es que tu referencia respecto a los pueblos indígenas es discriminatoria. Esa es la lectura general que se da en estos momentos. Y tú estás haciéndote cargo de que así está entendiéndose lo que se escuchó. Así se ha querido difundir y así se ha pretendido difundir, lo cual es absolutamente falso. Las referencias que yo hago son respecto a los dichos de una de las personas, ni siquiera de todos los interlocutores que estaban en aquella reunión, respecto a los cuales, insisto, y se puede dar cuenta de ello, hubo un trato absolutamente respetuoso, con independencia de que las peticiones que estaban haciendo no eran jurídicamente procedentes, y así fue la respuesta que planteé. Ahora, respecto de las causas, de los derechos, de las modificaciones constitucionales que han beneficiado y que han hecho justicia a los pueblos indígenas, no solamente soy deferente y respetuoso, sino que yo mismo en el pasado y ahora mismo me he manifestado no solamente a favor, sino defensor de esos puntos. Insisto en el punto a que hacía referencia, Carmen. Se trata de una comunicación privada con con expresiones sin duda desafortunadas que se dieron en el contexto de una comunicación privada que ilegalmente fue intervenida e ilegalmente fue hecha pública. Por cierto, fue ilegalmente intervenida y fue ilegalmente hecha pública en un contexto en el cual la autoridad electoral está tomando decisiones en ejercicio de su autonomía, y que me parece que, con independencia de la dimensión estrictamente personal, no puede desvincularse con el hecho de que esto está filtrándose, está haciéndose público en un momento en el que el instituto está ejerciendo su autonomía, tomando decisiones complejas, tomando decisiones que son controversiales, controvertibles, que muchas han sido impugnadas, pero que forman parte de las decisiones complejas que estamos tomando de cara a 18 días de que se realice una de las jornadas electorales más complejas de la historia. A ver, Lorenzo Córdoba, en ese punto, estás queriendo decir que pudo venir la intervención y la difusión. Bueno, la difusión de los medios es una cosa, pero la intervención de esta llamada telefónica de algún actor político que se haya visto perjudicado por decisiones del INE que encabezas tú. A ver, ¿qué quieres decir? Lo digo así. Creo que hay decisiones del INE que tomadas en ejercicio de su autonomía, que no han gustado, que no gustan. Hay decisiones polémicas y decisiones controversiales, como te decía, que son decisiones en las que podemos equivocarnos, pero venturosamente hay una vía de impugnación para todas las decisiones que tomamos, pero que son decisiones que, insisto, se han hecho o se han tomado en ejercicio de la autonomía, y no me parece casual que sea justamente hoy, a 18 días de la jornada electoral, que existan estas filtraciones. Creo que hay una intencionalidad política. No quiero especular respecto de quién detrás de esto, y creo que ese es el dato sobre el que hay que, con independencia de todo lo que ya hablamos y de las disculpas que he hecho públicas, hago un mea culpa en ese sentido. Me parece absolutamente reprobable. Pues mira, me parece absolutamente necesario aceptar que hubo una equivocación en el uso del lenguaje, repito, en una comunicación privada. En una comunicación que se entiende se daba entre dos interlocutores en el ámbito de la intimidad que está protegida para cada individuo, incluso para los servidores públicos. Sin embargo, dado que se ha hecho pública, me parece absolutamente pertinente, necesario incluso diría, hacer una disculpa como lo he venido haciendo. Pero eso me parece que no tiene que ocultar
el otro dato, que es el dato, me parece, políticamente relevante. Vamos a la pausa, porque yo coincido que son las dos cosas. Efectivamente, estamos hablando del contenido de lo que has dicho y que ya te ha costado lo que te ha costado, y ahorita regreso para que me digas qué piensas del daño que causa el contenido de esa llamada. Pero ahora vuelvo, porque has puesto el dedo en esa llaga. Estamos coincidiendo en el análisis de que aquí puede o hay una intencionalidad de carácter político en la víspera de unas elecciones nacionales. Volvemos después de la pausa en esta conversación con Lorenzo Córdoba en CNN en la Ciudad de México. Volvemos. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en esta conversación en CNN. Bueno, con los minutos que nos quedan, ya escuchamos tu disculpa, tu valoración, antes de ir a la otra parte con mayor énfasis, y el tema de la intencionalidad política de intervenir y difundir al consejero presidente del INE. Dime una cosa, al final de cuentas, independientemente de que te defiendas o que te disculpes, etcétera, hay un daño. Porque públicamente, basta ver las redes sociales, etcétera, hay un daño. En tu valoración respecto a esto que llamas intencionalidad política, ¿pudo haber la intención de dañar, no a la persona, sino al presidente del INE en tiempos donde hay varias fuerzas que pretenden que la gente no vaya a votar, unas legítimamente y otras con la peor intención? ¿Crees que esa es una hebra de investigación? Yo creo, a ver, no quiero especular, Carmen, pero ¿qué pasa con tu cabeza? Pero ¿es casual que esto ocurra en estos momentos? Yo creo que no. Es casual que ocurra, no respecto de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es un personaje que en las instituciones, como todos los titulares de las instituciones, que está por un periodo allí. El problema es, más bien, me parece, digamos, o se tiene que leer a la luz del contexto. Y me parece que no es casual que esto esté ocurriendo a 18 días de una de las elecciones que son de las más complejas. Y por cierto, elecciones que como nunca antes han tenido que enfrentar digamos, un discurso de boicot a las elecciones, una circunstancia de conflictividad social y en un contexto de inseguridad que han vuelto muy compleja la operación electoral, y que sin embargo una conflictividad política que ha llevado a una confrontación como pocas veces antes vista en una campaña electoral. Y vaya que hemos visto campañas con mucho litigio, digámoslo así, entre los actores. Una elección que ha sido compleja, pero que estamos llevando a buen camino, a buen puerto. Hoy las cifras de la organización electoral son cifras muy positivas. Tenemos más problemas, o hemos tenido más problemas para integrar casillas en las lomas de Chapultepec que en Guerrero, por ejemplo, en donde tenemos, digamos, estamos avanzando, no sin dificultades, no sin haber tenido que redoblar esfuerzos, que modificar, que establecer protocolos, pero la elección está avanzando y estamos en la ruta de que el próximo 7 de junio haya todas las casillas. Ese es un contexto que me parece que no podemos, del que no podemos desentendernos para entender este punto en específico, que repito, es el uso de recursos ilegales para afectar al final del día un árbitro que bien, que mal, que en medio de mucha polémica, que en medio de una controversia pública, pero es natural que así ocurra, está tomando decisiones en ejercicio de su autonomía que, pues evidentemente, han implicado pues, la lesión a algún tipo de interés, y esto me parece que es justamente una reacción al ejercicio de la autonomía de la institución electoral. En esa lógica, Lorenzo Córdoba, en donde hablas de intencionalidad de filtrar y de difundir esta conversación que te coloca en esta circunstancia, bueno, entonces tú reduces el universo, porque tendría que ser un actor afectado por el INE, y esos son los partidos políticos, ¿o pues, quién? Pues no lo sé, hay muchos actores, hay muchas decisiones y no voy a especular sobre eso. Por eso es importante que se hagan unas investigaciones. Por eso hemos presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República por lo que es un hecho ilegal. Insisto, ya lo de los contenidos, de eso ya hablamos, y sobre eso no vuelvo. O volveré las veces que sea necesario, pues. Pero el punto que hay que subrayar. Bueno, porque también tienes que dejar clarificado el asunto de cuál es tu verdadero pensamiento respecto a los pueblos indígenas. Lo he dicho y lo he escrito, Carmen. Esta fue un problema de expresiones desafortunadas respecto de un interlocutor, ni siquiera todos que participaron en esa reunión. Pero voy al punto, perdón, acabo nada más lo otro. Aquí dejamos un paréntesis porque nos tienes que contar qué pasó ahí. A ver,
¿Qué sucedió con ese señor y contigo como para que te expresaras de esa manera de su persona? Bueno, Cuéntanos. primero termino lo otro. Bueno. Porque creo, insisto, porque por eso hemos denunciado penalmente, no por una cuestión de estrictamente personal. Pues eso, proteger el derecho a la intimidad, eso le corresponde a cualquier persona. En el entendido que los servidores públicos estamos más expuestos, y así es normal que sea, repito, es decir, la intimidad nuestra se reduce, pero no se agota, no se acaba. Dicho eso, precisamente por la preocupación de que esto no es un asunto personal, sino es asunto que no puede, digamos, dirigido al titular de uno de los órganos del Estado mexicano, uno de los miembros del órgano directivo del Estado mexicano, de un órgano del Estado mexicano, pues es una circunstancia grave, sobre todo, repito, por el contexto que me parece que no puede obviarse. Y por eso hemos denunciado para que se deslinden, se hagan las investigaciones. ¿En qué términos presentaste la denuncia en la PGR? Es una denuncia de hecho, sí, por supuesto. Pasó esto y a quién resulta responsable. ¿Ante qué? Ante el Ministerio Público. Hasta el Ministerio Público Federal, y seguramente habrá, pues se turnará a las instancias competentes dentro de la propia Procuraduría, en fin, ¿no? Pero insisto, no se trata de hechos que no podemos dejar pasar y que no porque sean comunes, como se ha venido mencionando. Como dice Barbosa, el presidente del Senado, dice que te tienes que cuidar del espionaje, que es de lo más común, que guardes tu lenguaje. Y lo estoy aprendiendo de la peor manera. Que cuides tu lenguaje y que no hagas sorna de las comunidades indígenas y que pues esta cuestión del espionaje es bastante común. A ver, Carmen, sí, sin duda. Y esto, pero eso no obvia el hecho de que como se espía, eso es algo natural. Como se interviene en las comunicaciones privadas vía telefónica, es algo natural. Hace unos días la Comisión de Quejas del INE decidió conceder unas medidas cautelares respecto de un spot, porque en ese spot se hacía uso algo que está prohibido incluso por la Corte, la Suprema Corte de Justicia, por el mismo Tribunal Electoral, en el caso mexicano, pero hasta por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de una comunicación obtenida ilegalmente, presunta comunicación obtenida ilegalmente. Ahora, mi punto es, claro que es importante que se deslinden las responsabilidades, pero lo que no podemos obviar es que como esto ocurre, y es algo normal que pase, pues es algo, digamos, aceptable. A ver, Carmen, hay un uso de recursos ilegales, una práctica que es una práctica lesiva que se da en un ¿Tampoco cualquiera contexto... puede intervenir al presidente del INE, o sí? Pues no tengo ni la más remota idea de cuánto sea sencillo o no, así por eso no quiero especular. El punto es que evidentemente hay habido una intervención indebida a mis comunicaciones. Bueno, varias cosas quedan aquí pendientes. Una que te pregunté hace un momento, que tiene que ver con, a ver, ya cuenta qué sucedió en esa reunión con esa persona, porque tú dices, sí, usé un lenguaje inapropiado, desafortunado, incluso llegaste a plantear racista frente a un interlocutor. ¿Que algo sucedió con él que te hizo decir lo que dijiste? ¿Qué pasó ahí? Déjame hacer una pausa y nos cuentas exactamente la escena y volvemos. Con gusto. Y Pacífico, pues yo lo recibo. Bueno, entramos en la parte final de este programa. Lorenzo Córdoba, regresamos un momento más con el presidente del INE en México. Un momento. Bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, nos estamos despidiendo del programa en estos últimos minutos. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué conversación sostuviste? ¿Qué tipo de interlocución tuviste con esa persona? Porque tú dices, el asunto de lo que yo dije fue con una persona. Pues, ¿qué sucedió con esa persona? ¿Qué fue exactamente? No fue una interlocución con una persona. Yo recibí a un grupo, una representación. Pero tú mencionas que a una planteaban, claro, que planteaban una serie de demandas. Entre ellas querían que le reconociéramos diputados por la sexta circunscripción. Yo les expliqué que no había una sexta circunscripción en la Constitución. Ellos insistieron que a la luz del segundo constitucional nosotros debíamos constituir la sexta circunscripción y que de no ocurrir pues impedirían las elecciones. Yo les dije que me lo pusieran por escrito para poder contestarles y que ellos pudieran generar un acto de autoridad que pudieran impugnar ante las instancias jurisdiccionales que consideran procedente. Y bueno, hubo expresiones de alguno de ellos, que son las que me refiero, en mi comunicación privada, intervenida ilegalmente y difundida ilegalmente, que me parecieron curiosas.
y me expresé. ¿Por qué curiosas? ¿Qué pasó ahí? Pues poco creíbles desde mi punto de vista, pero eso es mi juicio estrictamente personal, y no como funcionario público. En lo que tú dices en la llamada, dices, ¿cómo hablaba ese cabrón? Así es lo que dices, yo, jefe, gran nación chichimeca. ¿Así te lo dijo o cómo fue? Sí, fue algo así, fue así. ¿Y a ti te parecía poco creíble curioso, que hablara así? Me pareció curioso, y eso propició, insisto, lo que ya he dicho, Carmen, un conjunto de expresiones. ¿Te pareció? En una comisión, en una conversación privada. Ya lo dijiste. Curiosas. Tu observación jocosa, irrespetuosa, o la palabra que le queramos poner a esta conversación, se refiere a que a ti te pareció que era poco creíble lo que estabas oyendo de esa persona. De esa persona en específico, sí. Ahora, repito, si en mis ¿así hablaba? Si en mis expresiones, repito, poco afortunadas, hubo alguien que se sintió agraviado, pues bueno, emito una disculpa pública, pero vuelvo al punto. Una disculpa pública respecto a dichos privados, pero vuelvo al punto. Es pública esta disculpa porque se hizo público un dicho privado, porque hubo una intervención ilegal en una conversación privada, una difusión ilegal en un contexto. Insisto en esto, Carmen, a 18 días de la elección, en un momento en el que el Instituto Nacional Electoral está tomando una serie de decisiones complejas, severas en ocasiones, controvertidas y controvertibles, vuelvo al punto, en ejercicio de su autonomía constitucional. Venga, a ver, te lo dejo en esta disyuntiva para cerrar el programa. En la lógica de lo que estás diciendo, ¿o fue una venganza política o es un hecho que alentará aún más el desánimo social para votar? No lo sé, y no voy a especular sobre eso. Lo que creo que es muy importante es que de cara a un proceso electoral que está teniendo una complejidad y que está saliendo adelante, es muy importante que cuidemos no a las personas, que cuidemos a las instituciones, que al final del día son instituciones ancla de la estabilidad política y democrática del país. ¿Qué tanto daña a esas instituciones este capítulo específico tan cercano a las elecciones? ¿Qué tanto te daña a ti como presidente, como figura? Vas a ser caricaturizado. Estás siendo caricaturizado en estas horas, obviamente, por esta situación. Y eso es un asunto estrictamente personal. Mi preocupación es el fortalecimiento de las instituciones en un momento complicado de la vida política del país, en donde nos avecinamos a un proceso electoral, repito, complejo, un proceso electoral que a todos nos corresponde llegar a buen puerto, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar más del propio proceso electoral, pero con los minutos que me quedan, Lorenzo Córdoba, debo decir que hay un boletín de prensa que es de CONAPRED y que dice: la Constitución en su artículo 16 garantiza el derecho de las personas a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas. Este derecho ha sido refrendado de manera sistemática por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, informa que se encuentra legalmente impedido para abrir un procedimiento de queja sobre una conversión privada del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, presumiblemente obtenida y exhibida de manera ilegal, quien ofreció una disculpa expresa sobre el tema. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reitera la obligación de toda y todo servidor público a garantizar la protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y de los grupos más vulnerados, con medidas especiales como lo que estipula la Constitución y la normatividad internacional suscritas por el Estado mexicano. Es el comunicado de CONAPRED que se da a conocer. Está el comunicado del INE con tu pronunciamiento que ya compartiste también esta noche. Y bueno, queda abierta la investigación de la Procuraduría. Esperemos que se sepa. ¿Tienes expectativa de que se sepa en realidad quién te espió? Yo esperaría que sí, pero bueno, pues eso ya no me compete a mí. Hola, soy Trupskaya Liz, CNN México.